llevando el corazón por delante. Pero cuidado, cayó en la trampa, cayó en la trampa. Viene el guerrero ya lo tiene. Hay que tocar espaldas. Referee contando. 2. Los puntos suspensivos sobre el tapiz. Vaya emoción, vaya nerviosismo. La gente se muerde las uñas. Cuidado, la Atlántida. Atlantis. El último guerrero nació el 1 de marzo de 1972 en Gómez Palacio, Durango, y debutó el 19 de septiembre de 1990. Llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre a finales de 1997, siendo entrenado por el Satánico e integrándose a los Nuevos Infernales junto a Rey Bucanero. Sin embargo, la relación con el Satánico se rompió, provocando una guerra que duró bastantes años. El llamado luchador de otro nivel ha sido múltiple campeón de peso completo y semicompleto, ganando las cabelleras de Megatron, Cuchillo, Stuka y la Superparca, además de las máscaras de Star Primero, el Guerrero Zulu y la de Mr. Águila en el 65 aniversario del Consejo Mundial. ¡Vamos! ¡Último guerrero! ¡Lo logró! Mr. Águila dijo llamarse José Delgado Saldaña. Durante la década de los 2000, el último de su estirpe se consolidó como uno de los mejores rudos de la lucha libre mexicana. A la par, Atlantis se mantenía como la cara del Consejo Mundial tras haber ganado la máscara de villano tercero en el 2000. En 2003, celebró su 20 aniversario como luchador profesional. Era el técnico más amado por el público, ídolo de los niños y una de las máscaras más cotizadas de la lucha libre mexicana. Pero pronto, el cariño hacia Atlantis comenzó a disminuir. El nacimiento de nuevas figuras hicieron que la afición lo fuera dejando de lado, por lo que el gigante del continente perdido inició la renovación de su personaje. Esa no le interesa en lo más mínimo a Atlantis. En el Grand Prix de 2005, Atlantis dejaría salir su lado oscuro, una maldad que se apoderaría de él a partir de ese momento, traicionando al bando técnico. El rey de la Atlántida llegaría hasta la final del torneo, en la que fauleó al hijo del perro aguayo, ganando así el trofeo internacional. Por primera vez, la afición abuchaba al que por 2 décadas fue su héroe. El último guerrero salió para proponerle una alianza que sería legendaria. ¡Has demostrado que tú estás al nivel de los guerreros! Te invito a que formes parte de la nueva alianza, los guerreros de la Atlántida. ¡Felicidades, Atlantis! Atlantis aceptó la propuesta, iniciando una de las facciones más memorables de la lucha libre mexicana. La primera víctima de esa dupla ruda fue el hijo del perro aguayo. En las siguientes semanas, el cambio de Atlantis al bando rudo se hizo oficial cuando atacó a la estrella técnica del momento, el Místico. Toda la rechifla muy cerca de donde está. Qué bonito que había sido su gran aliado, no aceptó formar parte de los rudos. ¡Se está negando! ¡Qué bonito! ¡Se está negando! Y esto es maravilloso, señoras y señores. ¡Qué bonito dice que no! Y es posible que renuncie a seguir con Atlantis. El tapetito de baño renunció y mejor se fue con Místico. Atlantis Maldad fue la sensación a mediados de 2005 y principios de 2006. El cambio trajo un aire fresco a su carrera, pasando a ser uno de los rudos más despiadados del Consejo Mundial. Aunque tuvo rivalidades interesantes contra el Perrito y Dr. Wagner Jr., nunca llegó a más. Mientras tanto, los guerreros de la Atlántida se consolidaron como la facción ruda del momento, consiguiendo los campeonatos mundiales de tercias. La dupla de Guerrero y Atlantis se complementaba con Rey Bucanero, Toscano, Sangre Azteca y el Olímpico. Atlantis y el último guerrero también consiguieron el campeonato mundial de parejas. Con el paso del tiempo, la alianza se convirtió en una amistad sólida.
Los guerreros de la Atlántida tuvieron encuentros destacables contra los perros del mal y contra la dinastía imperial. El último guerrero inició una fuerte rivalidad con el villano Quinto, pues este había desenmascarado a su paisano Blue Panther. El ídolo de los niños rudos apoyó a su amigo durante la rivalidad hasta el duelo de máscara contra máscara en homenaje a dos leyendas del 2009. El último guerrero amarró al villano Quinto con un toque de espaldas del que no pudo salir. Pero nada más, amables amigos, aquí hay una... ¡Es algo para la historia! Raimundo Díaz Mendoza entregó su máscara al luchador de otro nivel. La amistad entre Atlantis y Último Guerrero terminó en 2011, cuando nació el torneo Forjando un Ídolo. Último Guerrero sería uno de los maestros del torneo, al igual que Shocker. Sin embargo, este se lesionaría, por lo que el consejo asignó a Atlantis como el nuevo maestro de 3 novatos: Máscara Dorada en su primera versión, Guerrero Maya Jr. y Delta. Atlantis alternaba el bando técnico solo cuando salía con sus alumnos. El acoplamiento con ellos fue tan bueno que una vez que Shocker se recuperó, los novatos prefirieron que Atlantis continuara siendo su maestro. Atlantis aceptó, provocando la furia del Último Guerrero, quien se sintió traicionado por Atlantis. Llegó a México con el sueño de ser gladiador profesional desde acá. Al término de una función en la que se enfrentaron en relevos australianos, el lagunero confrontó al tapatío. ¡Decídete de una vez! ¡O rudo! ¡O técnico! ¡Te lo dejo! A tu criterio! ¡Rudo! ¡O técnico! Atlantis terminaría regresando al bando técnico después de 6 años. La rivalidad inició formalmente. El guerrero tachaba de mal amigo a Atlantis por haberlo abandonado, desquitándose con él en cada oportunidad que tenía. Lo que alguna vez fue una gran amistad, ahora era una guerra sin cuartel. Atlantis formó a los Reyes de la Atlántida junto a sus pupilos, mientras que el Último Guerrero creó a los Guerreros Laguneros junto a Dragón Rojo Jr. Durante meses, los ataques del luchador de otro nivel no cesaron en ningún momento. La rudeza de Atlantis por instantes volvió a aparecer, pues para medirse al último de su estirpe necesitaba agotar todos los recursos. El primer mano a mano se dio hasta septiembre de 2011. Más de 30 años respaldan su carrera luchística y varios éxitos en su carrera. Con ustedes, Atlantis. Ya estamos arrancando. El guerrero iniciaba el combate con todo ante una Arena México llena hasta las lámparas. La primera caída la ganó Atlantis. Ya en la segunda, Atlantis le rasgó la máscara al lagunero. Este respondió con el Pulpo Guerrero, arrancándole la rendición al tapatío. El combate se emparejaba. Atlantis volaba con un mortal en reversa, dando inicio a la tercera caída. El ídolo de los niños caía sobre su rival, solo para recibir el sentón de la muerte. Atlantis se quedó sin aliento, por lo que el guerrero trató de repetir la dosis, solo que Atlantis escapó. El tirante se inició la cuenta, pero el guerrero se levantó como los valientes. Atlantis aplicaba una hurracarrana, pero sin éxito. Momentos después, el lagunero azotó a Atlantis desde la esquina. El tapatío se desquitaba con un corner suplex y una plancha. Atlantis va de un lado a otro. El gigante del continente perdido macheteaba al guerrero, quien no se quedaba de brazos cruzados, y lo desnucó en el centro del ring. Parecía que Atlantis no podía más. Aún así, siguió en la lucha. El Último Guerrero quiso madrugar a su ex amigo, pero la amplia experiencia de Atlantis fue factor. Finalmente, Atlantis se llevó el triunfo con la Atlántida. Aquí le estaremos alentando. La rivalidad continuó durante el resto del 2011, aumentando la ira del Último Guerrero, quien se propuso una sola cosa: acabar con el que fuera su mejor amigo, a como diera lugar, en una lucha de máscara contra máscara. En 2012 llegaría el segundo mano a mano. El último de su estirpe, el Último Guerrero. El Último Guerrero inició el mano a mano totalmente desquiciado, pateando a Atlantis y de paso golpeando al pobre Qué Monito, mandándolo hacia afuera del ring.
Las acciones continuaban con el guerrero rompiéndole la máscara a Atlantis para después mandarlo a la lona con un lazo al cuello. Sin embargo, Atlantis se llevaría la ventaja tras aplicar la Atlántida, llevándose la primera caída. La segunda caída comenzó con la misma intensidad por parte del lagunero. Atlantis no se quedaba atrás y partía en dos a su rival, para después querer aplicar la Atlántida de nueva cuenta, pero el guerrero ya no iba a caer y con ayuda de la cuerda ganó la segunda caída. Atlantis no lo podía creer, le reclamaba sin cesar a Tirantes, solo que este no revocó la decisión. Ya en la tercera, ambos conectaban unos pierrotazos. Atlantis mandaba a la comarca al guerrero. Acto seguido, le rasgó la capucha ante la mirada atónita del Tirantes. El guerrero se convertía en boxeador, casi noqueando al rey de la Atlántida, que no podía meter ni las manos. El guerrero aplicaba una rana. Acto seguido, Atlantis le propinaba unas patadas y voló a manera de plancha desde la tercera cuerda. El luchador de otro nivel se convertía en el Pípila. Atlantis hacía honor a su tierra, ejecutando la tapatía. El guerrero dejaba sin rostro a su rival, quien respondía con una Frankensteiner. Giro de la muerte, toque de espaldas, dice uno, cámara, pivote. La resistencia del guerrero era impresionante. No por nada, era el último de su estirpe, demostrándolo desnucando al enmascarado blanco. Atlantis estrelló al guerrero. Este respondió usando su guerrero especial, un candado invertido desde el esquinero. Instantes después, sorprendió al público aplicando la Atlántida. Sin embargo, Atlantis no iba a caer con su propia llave y recordó las mañas de los rudos, usando la cuerda para doblegar a su rival. Atlantis se llevaba el triunfo. ¡Estoy viendo! ¡Que necesitaste la cuerda para ganarme! ¡Me da gusto! ¡Que hayas aprendido conmigo cuando estabas conmigo! Ese mismo año, el Consejo Mundial de Lucha Libre lanzó el torneo En Busca de un Ídolo, el cual también fue una serie de televisión. El torneo consistía en buscar al luchador que llenaría el vacío que dejó Místico tras su salida a WWE. Atlantis lideraría el equipo técnico, mientras su último guerrero lo haría con el rudo. El guerrero no toleraba las derrotas de sus alumnos por parte de los de Atlantis, peleándose incluso con el maestro Tony Salazar, pues creía que no estaba entrenando bien a sus alumnos. Gracias a este torneo, Niebla Roja y Euforia fueron incluidos en los guerreros laguneros. El equipo de Atlantis comenzó a sufrir derrotas. Sin embargo, eso no era suficiente para el guerrero. Niebla Roja fue el que más regaños tuvo, pues el guerrero le había cedido hasta el diseño de su máscara. Finalmente, la gran final fue entre Euforia contra Titán. El llamado Coloso de la Laguna atacó sin previo aviso al joven tapatío. Las dos mejores escuelas de lucha libre en México iniciaban las acciones. El lagunero tomaba el dominio, pero no tardaría mucho para que Titán emparejara el combate. Al final, el Inmortal rebotaría en las cuerdas con un mortal en reversa para dejar sin aire a Euforia, quien ya no pudo levantarse antes de la cuenta de 3. Titán ganaba la primera edición de En Busca de un Ídolo. Otro triunfo más de Atlantis sobre el último guerrero. Los tapatíos festejaron la victoria en vestidores. El 3 de agosto de 2012, Atlantis y Diamante Azul retaban a Último Guerrero y Dragón Rojo Jr. por los campeonatos mundiales de parejas, los que en algún momento llegaron a poseer Atlantis y el Guerrero. La joya del Consejo Mundial demostraba que sabía el arte del llaveo contra llaveo, pero aún le faltaba mucho para igualar al luchador de otro nivel. Atlantis atrapó a su odiado rival con una cazadora para llevárselo en rana invertida, mientras Diamante Azul le quebraba la espalda al dragón con una quebradora argentina. La delantera la tomaban los retadores. Ya en el segundo episodio, el guerrero mandaba la lona a Atlantis, aplicándole el sentón de la muerte,
que casi le rompe el esternón como al Wherever Güero. Dragón Rojo también se unía a los ataques contra Atlantis, por lo que el Diamante Azul tenía que llegar para salvar al de los 29 años de experiencia. El Guerrero y Dragón Rojo ejecutaban la periquera. Finalmente, con la cerrajera y la de a caballo, los campeones emparejaban el duelo. En la tercera, Diamante caía como locomotora sobre Dragón Rojo y cargaba como muñeco de trapo al Guerrero. Atlantis entraba para medirse ante el dragón, solo que no pudo mantener el ritmo del juvenil. Sin embargo, revivió con el Fénix, enganchando a su rival y partiéndolo en dos con una quebradora. Después sacó al Guerrero con una rueca para continuar con los ataques afuera del cuadrilátero. Diamante salía a máxima velocidad con un tope suicida. Atlantis repetía el vuelo, pero calibró mal el objetivo. Esto lo aprovechó el Guerrero para depositar en la lona al Diamante, pero el enmascarado azul soportaba eso y más, así que el Guerrero lo desnucó desde lo más alto. Atlantis se proyectaba contra Dragón Rojo, rematando con una plancha. Los laguneros conectaban unos tremendos lazos al cuello. Los técnicos respondían de la misma manera, así que los rudos los desnucaban. Atlantis quebraba al Guerrero, pero después el dragón lo sacaba de balance. La lucha terminó cuando por equivocación el Dragón Rojo evitó que Último Guerrero aplicara su Guerrero Special. Esto molestó bastante al luchador de otro nivel, distrayéndose, acción que aprovechó el Diamante para aplicarle un suplex con puente olímpico, mientras Atlantis rendía a Dragón Rojo con Atlántida. Atlantis y Diamante Azul eran los nuevos campeones mundiales de parejas. Mundiales del Consejo Mundial de Lucha. La rivalidad siguió creciendo durante el resto del 2012, luchando mayormente en relevos australianos. Todo mundo ansiaba el duelo de máscara contra máscara, aunque también existía el temor de que la rivalidad se estancara como muchas otras a lo largo de la historia. Ya para 2013, Atlantis y Último Guerrero hicieron dupla una vez más durante el torneo increíble de parejas, en el que un rudo y un técnico hacían equipo. Los guerreros de la Atlántida dominaron a sus rivales durante las eliminatorias. Era indiscutible que la química entre ambos aún estaba presente. Las parejas que cayeron ante ellos fueron los guerreros laguneros, quienes no pudieron contra su maestro. Atlantis y Último Guerrero llegaron a la gran final pactada para homenaje a dos leyendas de ese año. Allí se medirían ante otra rivalidad que acaparaba los reflectores desde 2011, la de Volador Jr. y La Sombra. Sombra y Volador, somos los siguientes finalistas. Y hoy me demostraste que sí somos unos triunfadores. Lo más importante, ganar este torneo. Después tú y yo, arreglamos cuentas. Primero este torneo, Último Guerrero. Aquí estamos arribando a este que es el duelo más relevante de nuestra hermosa nación. A una confrontación increíble. Un rudo y un técnico haciendo parejas. En el marco del homenaje a Salvador Luterot y al Rayo de Jalisco, los guerreros de la Atlántida se enfrentaban al Sky Team, Volador Jr. y La Sombra. Los que iniciaron las acciones fueron los laguneros, seguidos por Volador Jr. y Atlantis. La lucha se desarrollaba a ras de lona, llaveo y contra llaveo, pero el que rompió totalmente el ritmo del combate fue el Guerrero, tras taclear a La Sombra. Volador castigaba a Atlantis con una guillotina, venciéndolo con un toque de espaldas, mientras La Sombra se encargaba del Guerrero por un doble mortal en reversa. Baby Richard decretó el triunfo para los aéreos en la primera caída. En la segunda, Atlantis desnucaba brutalmente a La Sombra. Acto seguido, el Último Guerrero aplastó al que es brillante como el diamante, repitiendo la fórmula con el depredador aéreo. Después, Atlantis castigaba a Volador con la quebradora. El depredador miraba el horizonte, fijó el objetivo y se lanzó en un mortal, pero el Guerrero lo atrapó en el aire. La Sombra y Atlantis salían en tope, pero fallaban. ¡Enorme vuelo, Leo Riaño, enorme! Atlantis y el Guerrero aplicaron unas Atlántidas perfectamente coordinadas para ganar la segunda caída. La tercera arrancó con todo. La Sombra parecía gimnasta con la tremenda agilidad que demostraba, rebotando de lado a lado hasta que Atlantis lo frenó. Volador giraba con un enganche sensacional. Momentos después, La Sombra y Volador surcaron los aires. El Guerrero aterrizaba a La Sombra. Este respondía cayendo sobre él, por lo que el lagunero no tuvo más remedio que desnucarlo. Volador aplicaba un torito sobre el Guerrero.
Atlantis se quería escapar de la sombra, pero no lo consiguió. El último guerrero casi tira la sombra hacia el abismo. Después se fue contra Volador, pero le pegó a Atlantis por error. El ex infernal ejecutó su guerrero especial. Atlantis hacía lo propio con la Atlántida sobre Volador, pero el guerrero le metió el pie a su compañero, salvando al depredador. Atlantis le reclamaba al guerrero, yéndose hasta los golpes. Esto lo aprovecharían el Sky Team para llevar los hombros lona con un backcracker y un suplex. Nada más como se suben a la cumbre, doctor Alfonso Morales. Es inconcebible, es increíble lo que hemos apreciado el día de hoy, amables amigos. Atlantis y Último Guerrero siguieron con su pelea al final de la función. Esta quizás fue el clímax de la rivalidad. Era el momento de pactar la lucha de apuestas, pues el odio deportivo había rebasado todos los límites. Ambos lo sabían y lanzaron oficialmente el reto. ¡Mano! ¡Aquí en México! ¡Tú y yo solos! Pero sin referee. En un mano a mano, súper libre. Ganamos toda la parte del torneo. Pero ahorita, te fijaste que te hice perder aquí en la Arena México. No me importa ganar o perder este torneo. Lo que me importa es enfrentarme a ti, pero a una lucha de máscara contra máscara. Y yo, un luchador de otro nivel, voy a salir con la victoria y con tu máscara. Oye, esto está pero verdaderamente torbellinesco. Te acepto lo que quieras. Un mano a mano. Te lo acepto porque me vas a dar la oportunidad de humillarte nuevamente. El duelo de apuestas estaba más cerca que nunca. A la semana siguiente, el Consejo Mundial convocó a una rueda de prensa en la que Atlantis y el Último Guerrero estuvieron presentes. Aquí ahorita hay representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre. De una vez, si pueden sacar el contrato de máscara contra máscara. El lagunero presionaba a los directivos hasta que el jefe de programación, Juan Manuel Mar, trajo los contratos para el duelo de apuestas, aunque sin una fecha definida. Aún así, el Último Guerrero no dudó en firmar el contrato. Atlantis se detuvo un momento para pensarlo. Al final, decidió firmar. Tanto la afición como los medios especializados especulaban que el duelo se daría en el 80 aniversario. Se ha firmado el contrato por las máscaras entre Atlantis y Último Guerrero. En este mano a mano lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Referee en turno, el Gigante. Tercer mano a mano, y esta vez el Último Guerrero quería llevarse el triunfo, aunque rápidamente Atlantis le quitaría la ilusión, rindiéndolo con la Atlántida en la primera caída. El guerrero conectaba un antebrazazo. Atlantis respondía sacándolo del ring con una rueca y después mandaba al lagunero contra la barrera de contención. El ídolo de los niños dejaba salir a Atlantis Maldad, rompiéndole la máscara al guerrero, mismo que rindió al gigante del continente perdido con su propia llave. Con el guerrero, el guerrero, el guerrero, el guerrero. El alumno del satánico mandaba contra el poste a su oponente. Después, casi le arranca la cabeza y lo remataba con el sentón de la muerte. Quiso repetir la dosis, pero Atlantis lo arrojó al precipicio, saliendo entre segunda y tercera. Atlantis desnucaba al guerrero, le aplicó la de a caballo, pero el guerrero aguantó hasta el final. El tapatío recibía la tapatía, soportando el dolor y contestando con una plancha monumental. Torre de control, permiso para despegar, un choncho afirmativo. Bueno. El Último Guerrero azotaba a Atlantis en 2 ocasiones. ¡Va a estallar en el... La lucha terminó cuando Atlantis quiso aplicar la Atlántida. El guerrero se escapó, pero como estaba fuera de sí, le arrebató la máscara al ídolo de los niños. Atlantis, para esto quería el mano a mano,
para humillarte delante de todos estos mugrosos. Ya estás aprendiendo a enfrentarse a un luchador de otro nivel. Tú di, ¿qué fecha te gusta? Esa máscara está sentenciada. Esa la voy a tener yo en mi vitrina. Yo no me atrevería a dar algún favorito. En junio de 2013, Atlantis celebró 30 años como luchador profesional, recibiendo un reconocimiento por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Para engalanar el festejo, Atlantis lucharía en mano a mano contra el amo y señor Averno. Rápidamente, la rudeza se hizo presente en la monumental Arena México. Atlantis era mandado contra la barrera. Rafael Maya checaba las acciones y vio en primera fila cómo Atlantis sacó fuerzas de flaqueza, volando con un tope suicida. La lucha la ganó Atlantis con Atlántida, pero no se imaginaba lo que estaba a punto de suceder, pues le tenían una gran sorpresa para su festejo. De Raimundo Cuesta Veloz Kung Fu. Atlantis. Un castigo letal, señoras y señores. Y cuidado. Ya tuviste tus regalos, pero ese mano a mano debería de ser conmigo. Eres un mal amigo, pero como toda fiestecita, hoy te tengo un regalo sorpresa. Un regalo que nunca lo vas a olvidar en tu vida, Atlantis. ¡En tu vida lo vas a olvidar! ¿Qué pasa? No lo entiendo. Dos últimos guerreros, dos luchadores de otro nivel. Estaban doblando la voz. El último guerrero llegó sin previo aviso, presentando a su hermanito chulo, el Gran Guerrero. Juntos masacraron Atlantis, sin que Rafael Maya pudiera evitarlo. El Gran Guerrero se uniría a los Guerreros Laguneros con su hermano. Atlantis quedó inconsciente en el centro del cuadrilátero. Los festejos de Atlantis se extendieron hasta la Arena Coliseo de Guadalajara. Allí, en su tierra y con su gente, el último guerrero se encargaría de arruinarle su fiesta en un mano a mano. Las acciones se desarrollaban tanto fuera del ring como dentro del encordado. El guerrero no le dejaba ni un respiro a Atlantis, uno que sí se tomaba el último guerrero cuando intercambió lugar con su hermano. Por varios minutos, el Gran Guerrero golpeó a Atlantis hasta que regresó el último guerrero sin que el referee se diera cuenta. Atlantis reaccionaba con una rana invertida, mandando la cuenta de 3 al guerrero. La primera era para Atlantis. El ídolo de los niños sacó la furia que lleva dentro, persiguiendo a su rival entre las primeras filas. El guerrero reaccionaba con un lazo al cuello. Atlantis atacaba con una plancha, queriendo aplicar la hurracarrana, solo que fue evitada por el guerrero con una desnucadora, y apoyado de las cuerdas, el luchador de otro nivel emparejaba el encuentro. Ya en la tercera caída, Atlantis y el guerrero intercambiaban pierrotazos. Atlantis pateaba al guerrero y salía como una flecha entre segunda y tercera cuerda. El último de su estirpe ejecutaba una cuerda invertida para después estrellar a Atlantis en la lona. El guerrero fallaba un vuelo. Atlantis lo quería taclear, pero le faltó fuerza, una que sí tuvo su rival para desbocarlo. Atlantis surcaba el aire justo cuando el guerrero casi desviva al referee de unas patadas. Después fauleó a Atlantis, pero este le quitó la máscara, por lo que tuvo que entrar el Gran Guerrero. El referee no se dio cuenta del cambio y contó las 3 palmadas para darle el triunfo al último guerrero. Atlantis se quedó en el ring recibiendo el apoyo de su gente. La rivalidad siguió acaparando los reflectores de la afición a este deporte espectáculo, aun y cuando la fecha de la máscara contra máscara todavía no era confirmada. En cada duelo, los guerreros se encargaron de hacerle la vida imposible a Atlantis. Mira, guerrero, eres un luchador antiprofesional. Te traigo en la mira. Guerrero. Este tenía que sacar todo su arsenal rudo para hacerle frente a la amenaza lagunera, una que conformada por Euforia, Gran Guerrero, Niebla Roja y el último guerrero era demasiado poderosa. Eso poco le importaba a Atlantis, que en una lucha le quitó la máscara al guerrero, para así vencerlo sin que el tirante se diera cuenta. Poco tiempo después,
Se pactó otro mano a mano, ahora en la Arena Puebla. El guerrero macheteaba a Atlantis, lo pateaba en el rostro y lo estrellaba contra un muro de la arena. Atlantis castigaba al guerrero, venciéndolo con una rana invertida. La primera caída era para el técnico. En la segunda, el guerrero desnucaba a Atlantis y con ayuda de la cuerda mantenía a su rival en toque de espaldas para empatar la lucha. Atlantis volaba con un tope suicida, solo para recibir tremendo castigo por parte del luchador de otro nivel. El último guerrero atrapaba a Atlantis con Atlántida, creyendo que lo había rendido, pero el Tirantes le dijo que no. Eso lo aprovechó Atlantis para llevárselo hombros lona, mientras el Tirantes contaba las 3 palmadas. Otro triunfo más para Atlantis. Previo al 80 aniversario, Volador Jr. y La Sombra querían su duelo de apuestas para dicho evento, algo que no le gustó al guerrero. Por antigüedad y los primeros que firmamos un contrato para una lucha de máscara contra máscara fue Atlantis y un servidor. A ver, guerrero. Yo no sé nada. Usted no puso fecha. No vienen a organizar aquí. No tiene educación. A ver. Estoy hablando. A ver. Por eso quiero que luches en otra lucha. Porque con fotos no cabes, muchachito. ¿Tienes miedo? No tiene la capacidad ni la experiencia de... Al final se pactó un duelo de relevos increíbles, en la que la pareja ganadora se enfrentaría máscara contra máscara en mano a mano. Atlantis y el último guerrero harían equipo una última vez. Atlantis y Último Guerrero están como dueto recordando esos tiempos de los guerreros de la Atlántida, pero también La Sombra y Volador Jr. recordando 80 aniversario de la lucha libre mexicana, en un viernes 13 que sería de muy mala suerte para alguno de estos 4 gladiadores. El último guerrero volaba por encima de la tercera cuerda con un mortal. Atlantis hacía lo propio con una plancha desde la esquina. Volador Jr. reaccionaba con una patada, pero después recibía un tremendo azotón. El depredador respondió con una patada a la Filomena, pero Atlantis llegaba a defender a su pareja. La Sombra era desnucada desde lo más alto. Toda la Arena México quería que los guerreros de la Atlántida ganaran, pero el Sky Team se encargaba de que esto no fuera posible. La Sombra aplicaba un suplex alemán, solo que golpeó a Volador por accidente. El guerrero quería fulminar a La Sombra, siendo salvado por Volador. Atlantis quería finiquitar todo con Atlántida, pero La Sombra se le escapó. Los aéreos terminarían ganando la lucha. Suplex ahí, La Sombra sobre Atlantis, 2, 3, fuera. Eliminado Atlantis. Y Volador se encarga del último guerrero. Señoras y señores, estamos asistiendo a un... La afición presente enfureció, gritando al unísono que había habido fraude, pues querían ver el duelo entre Atlantis y Último Guerrero. El último guerrero no iba a descansar hasta que el máscara contra máscara se llevara a cabo, persiguiendo a Atlantis en la parte restante del 2013, sea en la Arena México, la Coliseo de Perú 77, en el centro del entonces Distrito Federal, o en Puebla. La guerra entre el último de su estirpe y el gigante del continente perdido no cesaba en ningún momento, no importaba que hubiera trampas. El objetivo era acabar con el otro. A finales de diciembre, Atlantis se medía a los hermanos Guerrero junto a Místico Nueva Era. Allí, el guerrero favoró a Atlantis. Una semana después, se pactó un mano a mano ahí mismo en Puebla. Para humillarte el próximo lunes, Atlantis. En este aniversario te me escapaste, pero para el próximo te lo aseguro que va a ser tu fin. El fin de la leyenda, el fin del estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vaya contundencia en sus palabras, el último. Tiene un mano a mano que sacará chispas en este cuadrilátero. Este fue el último mano a mano antes del máscara contra máscara. El guerrero quería descubrir el rostro de Atlantis antes del duelo de apuestas. El rey de la Atlántida aplicaba su llave insignia para rendir a su odiado rival. En la segunda, Atlantis sacaba de lado al guerrero y le caía en una plancha desde la tercera cuerda. Después lo sacó del ring con unas patadas voladoras.
Posteriormente, Atlantis quiso madrugar al guerrero, siendo él el sorprendido con un paquete total del que no pudo escapar. El combate se empataba. Atlantis recibía el apoyo del respetable mientras abucheaban al guerrero. El luchador de otro nivel le propinaba unos tremendos pierrotazos. Atlantis respondía de la misma manera y terminaba mandando a la lona a su rival. Acto seguido, salió como un cohete entre las cuerdas. El último guerrero quería la victoria, solo que Atlantis no lo iba a permitir. El rey de los 7 mares desataba la capucha de su oponente, por lo que el Tirantes tenía que intervenir. La rudeza volvió a correr por las venas del tapatío, dejando al guerrero con medio rostro descubierto. Ya casi por el final, Atlantis quiso aplicar la Atlántida, pero el guerrero se le escurrió. Ambos casi se arrancan la cabeza con unos lazos al cuello. La lucha terminó cuando el último guerrero le quitó la máscara a Atlantis, mientras el Tirantes estaba volteado. Después él mismo se la quitó para que pensaran que él era la víctima, solo que no contó con que el Tirantes se daría cuenta del engaño, descalificando al último guerrero. Ambos quedaron con las máscaras de sus rivales, marcando el fin del 2013. En 2014, la rivalidad no fue tan intensa como el año anterior. Incluso se dudaba que la lucha de máscaras se diera, por lo que el último guerrero amenazó al Consejo Mundial que si no hacían la lucha, se iría de la empresa. En una lucha de relevos australianos, Atlantis catapultaba al guerrero, pero este se llevaba el triunfo con el pulpo guerrero, amenazando a Atlantis al final de la lucha. El consejo, escuchen bien, el consejo está a punto de darme la fecha de máscara contra máscara. La lucha de máscara se confirmó semanas después. Mira, último guerrero, esta máscara es de todo este público que siempre me ha apoyado. Atlantis, es muy cierto que te dije que si no me daban esa lucha en mano a mano, para este aniversario me salía, para hacerlo oficial y que estén presentes todos ustedes. Aquí hay gente de programación. Aquí hay gente de programación. Lo quiero hacer oficial. Ya lo único que falta es saber si ya de una vez por todas están de acuerdo para la gran fiesta del 81 aniversario en el mes de septiembre al duelo de máscara contra máscara. Último guerrero. Estoy totalmente de acuerdo. ¡Estoy de acuerdo! Señoras y señores, Juan Manuel, ¿qué más hay que decir? Esto ya tiene una fecha y la fecha del aniversario es el próximo 19 de septiembre aquí en la Arena México. Una semana antes del aniversario, Atlantis y el último guerrero se enfrentaban en relevos australianos. Desde el principio, Último Guerrero masacró al ídolo de los niños, golpeándolo de todas las maneras habidas y por haber, dentro y fuera del encordado. El guerrero estrellaba a Atlantis contra una barrera. Posteriormente, le rasgaba la máscara y finalmente lo fauleó para terminar el encuentro por descalificación. Así como quedaste hoy, vas a quedar este próximo viernes sin máscara. Eso te lo puedo asegurar. Atlantis quedó en el ring completamente humillado y golpeado. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta celebración en grande, la México Catedral 81 aniversario. Máscara contra máscara. ¿Cuál es su favorito? Último Guerrero enfrentando a la leyenda viviente, Atlantis. En este momento comenzamos.
Los guerreros ancestrales entonan el grito de guerra, porque el último de su estirpe está a punto de iniciar la batalla más importante de su vida. El ambiente es tenso, pues corre el rumor que esta noche caerá un guerrero, el cual desde su trinchera implora tener la fuerza del jaguar para acabar con su rival. El eco de sus grandes hazañas retumba en la Arena México. Hoy correrá sangre, hoy uno perderá lo más valioso que tiene. Las águilas emprenden el vuelo para impregnar su coraje en el luchador de otro nivel. Toda la comarca lagunera le entrega su apoyo al más valiente de sus hijos, cuando ya se dispone a salir con un único objetivo: demostrar que la tierra es más poderosa que las aguas. Más importante en los últimos tiempos en la empresa mexicana de lucha libre. Señoras y señores, él es el rey, él es Atlantis Leyenda. La danza guerrera suena y simbra la Arena México, porque aquí aparece este hombre, un líder lagunero, un estandarte, un símbolo, parece este luchador que es de otro nivel, último guerrero. Confrontación, máscara contra máscara, sin salida, sin indulto, y en caso de empate, ambos luchadores perderán las capuchas. Lucha superestelar del 81 aniversario, máscara contra máscara, entre Atlantis y el último guerrero. Con una Arena México a reventar, las acciones comenzaban a favor del luchador de otro nivel, atacando despiadadamente al rey de la Atlántida, estrellándolo contra el poste. Las porras empiezan a invadir todo el ambiente. Escuchen esto, es la locura del 81 aniversario. El ídolo de los niños se levantaba con dificultad, solo para volver a ser bajado por el guerrero, quien conectaba unos pierrotazos letales, lo ahorcaba con la bota y parecía que iba a bailar un jarabe tapatío sobre él. Atlantis revivió cuando aplicó una quebradora, repitiéndole la dosis en cuestión de segundos. Sin embargo, el último guerrero lo amarró en un toque de espaldas. Baby Richard contó los 3 segundos para que el guerrero ganara la primera ante la mirada del hijo de Salvador Lutero. Arrancaba la segunda caída. Atlantis lo planchaba de manera espectacular para después derribarlo y aplicarle el pulpo guerrero. Atlantis rendía al último de su estirpe con su propia llave. La lucha se emparejaba. Ahora todo se definiría en la tercera caída. El guerrero atacaba con todo su poderío. Atlantis respondía de la misma forma, derribando al lagunero. Ese no se iba a dejar y lo mandó a la lona. Después, Atlantis conectaba un rodillazo brutal. El guerrero lo atrapaba con una rana. Richard se lanzó para contar, pero solo llegó a 2 segundos. Atlantis arrancó a máxima velocidad y como si fuera un rayo, se lanzó sobre el guerrero. Después el guerrero lo cargaba con una gore invertida. Los huesos de Atlantis crujían. Parecía el final de Atlantis. Los niños comenzaban a llorar hasta que vieron que su ídolo se levantó. Este aficionado evocaba la nostalgia, mostrando una máscara fusionada de los guerreros de la Atlántida. El público estalló cuando Atlantis usó la Atlántida, pero el guerrero se zafó. Solo el villano tercero había sido capaz de romper la Atlántida, y aquella noche de 2014, el guerrero también lo hacía. Además, casi le rompe el esternón con el sentón de la muerte, pero ya en la segunda ocasión, Atlantis lo aventó al abismo y después él se lanzó como kamikaze. El guerrero le ponía colmillo a la lucha, paralizando al público presente. Baby Richard contó otra vez, llegando solo a 2 segundos. ¡Cayó la trampa! ¡Viene el guerrero! ¡El guerrero ya lo tiene! ¡Hay que tocar espaldas! ¡Referee contando! ¡2, 2!
Atlantis volvió a ejecutar la Atlántida, pero de nueva cuenta, el último guerrero se zafó. Nadie lo podía creer. Atlantis sudaba frío, pues nadie le había dado tanta batalla como el Lagunero. Este lo atrapó con el guerrero especial. La gente enmudeció, parecía que todo terminaba, y así sería, solo que no sería a favor del último guerrero. Emoción, vaya nerviosismo, la gente se muerde las uñas, cuidado a la Atlántida. ¡Atlantis! ¡Atlantis! En el 2014, en el aniversario 81, Atlantis obtiene la máscara del último de su estilo. Señoras y señores, Atlantis, el rey de los 7 mares, salvaba su máscara y se llevaba la de luchador de otro nivel. La Arena México explotó de emoción y de llanto, pues el último guerrero había caído. Su esposa y sus hijas lloraban a mares. Todo Gómez Palacio se ponía de luto. Fuiste mejor que yo. Te reconozco y siempre te he admirado. Quise medirme ante un grande y aquí está el resultado. Desde hoy, esta máscara te pertenece. El último guerrero mostró su rostro y dijo llamarse José Gutiérrez Hernández. El olímpico llegó para estar con su amigo en ese momento tan difícil, recordando su paso con los guerreros. Atlantis reconoció a su rival. También el padre del guerrero llegó para decirle que estaba orgulloso del último guerrero. Esta fue quizás la última gran rivalidad que ha tenido el Consejo Mundial de Lucha Libre. La memoria colectiva del aficionado aún recuerda la noche en que cayó un guerrero, pero no cualquier guerrero, sino el último de su estirpe, el luchador de otro nivel, el último guerrero. Cuando aparece un gladiador, fundador y pionero del círculo, donde solo llegan los rudos de alto nivel. Él es un embajador de la lucha libre mexicana en el mundo. Con ustedes, el beligerante y batallador